Ya estamos grabando, hermano Cristóbal. Pues, buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias a Dios que nos ha concedido la vida y este día para poder estar reunidos y poder así seguir estudiando este libro de Proverbios que nos ayuda mucho para poder no solo adquirir la sabiduría, sino que nos enseña también de cómo poder vivir en una forma práctica en esta tierra. A mí me tocaba del versículo 23 hasta el versículo 30. Y tienen mucha enseñanza, hermanos, estos versículos, y vamos a detenernos quizás en algunos, ya por el tiempo, y otros vamos a pasar un poco rápido. El primero de los versículos 23, vamos a leer, dice, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. El versículo 23, este prácticamente está repitiendo lo que enseña en el versículo 10, porque dice el versículo 10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Y aquí dice, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza que no es buena. Hermanos, a Dios no le gusta esto porque realmente es una mentira la que se está diciendo, un engaño. Cuando se está vendiendo una porción de algo, puede ser comida, puede ser oro, plata, cualquier cosa que se venda, pero cuando la pesa no es correcta, a Dios no le agrada, a Él le molesta eso. Y por eso nosotros los cristianos tenemos que aprender a, así como no nos gustaría que nos vendan cosas que no tienen la pesa exacta de las cosas que nosotros compramos, entonces tampoco nosotros lo deberíamos de hacer, porque esto dice que a Dios no le agrada. Las pesas falsas, hermanos, siempre las han falsificado, siempre les hacen agujeros y se los tapan, ¿verdad? Para que realmente pesen menos cuando van a vender, pero cuando van a comprar, les ponen un material más pesado para que pese un poco más. Y de esto la gente siempre lo ha hecho, pero para Dios es algo desagradable y nosotros no deberíamos de caer en eso. Hay gente que dice que a mí me venden menos de lo que dice la pesa, así que yo no puedo vender cabal porque entonces pierdo. Pero yo creo que debemos de tener un gran cuidado en eso, porque si nosotros seguimos en el mismo juego, ¿verdad? De vender la cantidad que decimos, vendo una libra, pero estoy dando 14 onzas, ¿verdad? O 390 gramos. Uno dice, sí, pero esa no es la libra. La libra son 460 gramos y eso es lo que yo debería de dar según la pesa. Y esto, hermanos, son cosas que a Dios nunca le han agradado por el engaño que llevan, porque para Él eso no es verdad bueno y dice que la abomina. El versículo 24 dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino?
Hermanos, Dios, aunque nos parezca raro, pero Dios, que es nuestro creador, como dice en Eclesiastés capítulo 12, ¿verdad? Que acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Él es nuestro creador, es nuestro sustentador. Él ha puesto fin a nuestros días, así como nos dio un principio. La vida de nosotros está ligada a la voluntad de Dios. Él tiene planes para cada persona y aunque nos parezca raro, nadie se puede salir ya de lo que Dios ha trazado. Y cuando nos salimos, arruinamos la creación que Dios ha hecho en nuestra vida. Uno podría pensar, hablando de José, el hijo de Jacob, que qué malos fueron sus hermanos cuando lo vendieron, que lo vendieron por envidia. Y uno dice, y este pobre José, después de ser casi muerto por sus hermanos, vendido, él va y lo toman, ¿verdad? Como esclavo. Y ya estando bien en la casa del general, ¿verdad? De Potifar, porque él no quiso pecar, lo meten preso todavía 2 años más. Y uno dice, ¿por qué iba un mal contra otro mal y otro mal? Eso eran los pasos de Jehová. Era el camino que él debía tomar para que después, ya estando en el lugar que Dios lo puso, segundo después del rey, entonces él tenía que salvar a mucha gente. Hermanos, muchas veces nosotros podemos decir, Dios se equivocó con mi vida, Dios se equivocó en que no me ha dado lo que yo quiero, pero Dios nunca se ha equivocado. Así que de Jehová son los pasos nuestros. ¿Cómo vamos a entender? Dice, ¿cómo entenderá el hombre su camino? Pues entendiendo que estamos bajo la voluntad de Dios, que Dios tiene un designio para nosotros. Como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Quiere decir que Dios tenía ya un plan para el apóstol y él no se equivocó cuando estudió la ley, fue fariseo, fue celoso. Hermanos, era parte de los pasos que él debía de tomar para después tener el cambio que tuvo y convertirse en uno de los predicadores que ayudó a muchos hermanos para conocer el evangelio. Una de las cosas que nosotros debemos de decir es, Dios no se equivoca. Y tengo un texto aquí en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18, y hablando de la iglesia, a veces hay hermanos que no están satisfechos con el trato que Dios le ha dado, pero allí nos enseña que la iglesia, según la voluntad de Dios, está hecha con todos los hermanos y hermanas correctas y cada uno tiene la capacidad para poder desarrollarse según la voluntad del Señor. Primera de Corintios 12, versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois
el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, ¿quién nos ha puesto en el lugar donde nosotros debemos de estar? Es Dios. Así que Dios, hermanos, tiene un plan para nosotros en nuestras vidas particulares, tiene un plan para nosotros en el desarrollo de la iglesia. Y si nosotros queremos entender cuál es nuestra manera de actuar, de caminar según la voluntad de Dios, tenemos que preguntarle a Él. Tenemos que decirle, Dios, ¿verdad? ¿Por qué yo soy así, verdad? Porque Dios, hermanos, no se ha equivocado en ninguno de nosotros. Así que Jehová tiene los pasos marcados de cada persona, solamente que nosotros debemos de aprender a caminar según su voluntad. Versículo 25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. El voto de consagración era un voto, hermanos, que no se podía cambiar. Una vez se hacía el voto, necesariamente se tenía que cumplir. En Números, sí, o vamos a leer Deuteronomio mejor, 23. Deuteronomio 23, versículo 21. Ahí habla de los votos de consagración, porque habían otros votos que se hacían hacia los padres, hacia los esposos, pero este que era de consagración, que se hacía a Jehová, Deuteronomio 23, versículo 21, dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado para ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. No es pecado no prometerle a Dios nada. Pedirle a Dios que nos ayude sin prometer. Pero sí era pecado cuando nosotros le prometemos y no le cumplimos. Como cuando una persona, ¿verdad?, dice, bueno, Dios me ayudó, si me ayuda, me saca de este problema, yo voy a estar todos los días de las reuniones ahí a tiempo. Y de repente de allá no llegamos. Hermanos, le dijimos a Dios que íbamos a hacer algo y realmente no lo cumplimos. Eso es pecado. Y debemos de tener cuidado en que nosotros cuando le vayamos a prometer algo a Dios, saber que tenemos la capacidad para podérselo cumplir. Porque en el libro de Jueces, en el capítulo 11, se da el caso de este hombre que lo habían puesto, ¿verdad?, de jefe del ejército. Jueces capítulo 11, versículo 30, y él hace una promesa a Dios sin meditarla. Jueces 11, 30. Y dice allí, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Vean que este hombre estaba tan afligido y pendiente de ganar esa batalla que le ofrece a Jehová, la persona primera que saliera, y además dice que lo iba a ofrecer en holocausto, lo iba a matar y lo iba a quemar. Lo que él nunca pensó era quién lo iba a recibir. Y en el versículo 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, y no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio,
rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me ha batido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra a Jehová y no poder retractarme. Hermanos, este caso es un extremo, porque a Jefté le tocó que, por cumplirle a Jehová, él mató a su hija y lo cumplió. Pero por eso es que en Proverbios dice que tenemos que pensar antes, no hacer un voto apresuradamente por decir: vea, yo le voy a cumplir y nos va a salir un caso como estos difíciles. Hermanos, tenemos que aprender a pensar antes de prometerle algo a Jehová. Y a veces es mejor no prometer, porque si no prometemos, no tenemos, ¿verdad?, pecado, sino que solamente vamos a depender de la misericordia de Dios y no del trato que nosotros queramos hacer. Dice versículo 26, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Está hablando de una persona que está rodeada de mucha gente, pero cuando ve que hay gente que irrespeta la palabra y la voluntad de Dios, gente que no quiere cumplir la ley, esta persona las aleja y no sé, ¿verdad?, exactamente rodar la rueda. A mí me parece que se hacía, ¿verdad?, en los sepulcros. Se hacía un sepulcro y se le ponía una rueda y se rodaba cuando ya alguien estaba allí adentro. Pero también se puede pensar en sacarlos de la ciudad y cerrar, ¿verdad?, la puerta. Pero la idea principal es que el rey sabio aleja de su presencia a aquellas personas impías, las que no quieren cumplir la ley. No las tiene a sus de consejeros o no las tiene cerquita, ¿verdad? Hermanos, nosotros los cristianos también tenemos que aprender a que la gente que no respeta la ley, tanto la ley de Dios como la ley terrenal, como dice Romanos, vea, capítulo 13, debemos de tenerla, pero lejos. Porque si la tenemos tan cerquita, tarde o temprano nos vamos a ver involucrados en las cosas que ellos hacen. Entonces debemos de tener ese gran cuidado. Si el rey sabio los hace alejar y pone distancia y le cierra las puertas y no los deja entrar, hermanos, también nosotros debemos de tener cuidado de tener en nuestra presencia como gente de confianza la gente que no respeta la ley, ya sea la ley de Dios, como les decía, o la ley terrenal. El versículo 27 es bien interesante. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cómo Dios alumbra lo interior del hombre, hermanos, a través del Espíritu. Y no está hablando aquí del Espíritu Santo, sino que está hablando del Espíritu nuestro, porque solo el Espíritu es lo que sabe lo más interno de nuestro ser. En el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo da una explicación de cómo Dios hace y da el conocimiento a los hombres. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe, hermanos, lo profundo de nosotros? Dice que es el Espíritu que nosotros tenemos. Recordemos que decía Pablo a la iglesia en Tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pues esa parte espiritual, eso que está en nosotros, es lo que escudriña y sabe las cosas que nosotros tenemos. Pues Dios, hermanos, ocupa esa parte para podernos alumbrar. Dice, sino que el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quiere decir que el Espíritu es para conocer lo que hay en el interior de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, sino de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, Dios ocupa nuestro espíritu para poder alumbrar lo interior y que nosotros podamos entender cuál es su voluntad, pero también que nosotros, dice el versículo 12, sepamos lo que Él nos ha concedido. Si nosotros no sabemos, hermanos, que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, o no entendemos que tenemos un Padre, oramos, vea, Padre nuestro que estás en los cielos, pero no entendemos que tenemos un Padre que se preocupa todos los días por nuestras cosas, entonces es porque hay algo que está malo en nuestro corazón. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Pues Dios nos va a alumbrar. ¿Y cómo nos va a alumbrar a Dios? A través del conocimiento de su palabra. Decía el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la palabra tiene un gran poder. Cuando usted entiende el mensaje, entiende lo que Dios ha querido decir, lo que Dios ha querido hacer, cuando usted lo entiende, su espíritu empieza a darle a usted una luz interna y esa luz es la que lo va a guiar. A veces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo me voy a guiar? A través del conocimiento, pero la palabra conocimiento es luz. Por eso es que cuando Jesús dice Juan, ¿verdad? Capítulo 1, que aquella luz verdadera había venido al mundo, porque Él venía a alumbrar. Y cada palabra, cada enseñanza de Jesús, cada enseñanza de Dios que encontramos es, hermanos, puede transformar nuestras vidas cuando nosotros tenemos esa luz allá adentro, ¿verdad? Adentro de nuestro corazón. Y vamos a ser guiados bien. Por eso es que dice que volviendo a Proverbios, dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, vamos a ser alumbrados, claro que sí, pero ¿qué va a ocupar Dios? Nuestro espíritu. Y Él dice, la cual, esa lámpara, ¿verdad? Va a escudriñar o va a alumbrar lo más profundo del corazón. ¿Quién sabe, hermano, las cosas malas que nosotros tenemos? Solo nosotros. A veces nos hacemos los locos, a veces queremos cambiarla, a veces queremos enseñar, ¿verdad?
otro rostro. No, nosotros somos, como dicen, solamente hay dos personas que no podemos engañar: a Dios ni a nosotros mismos, ¿verdad? Allí nos llega la luz y usted sabe si hizo bien o hizo mal. A veces uno dice que no lo entendí, que no pude, me equivoqué. Pues diga 1000 cosas, usted sabe que actuó bien o actuó mal. ¿Por qué? Porque la luz que usted tiene, el Espíritu, es la que escudriña y le alumbra: esto estuvo bien, esto estuvo mal, a través de la enseñanza de Dios. Dice el versículo 28: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta el trono. Siempre los poderosos, hermanos, los que están arriba, y ustedes se han fijado ahora, si alguien tiene poder, lo que necesita es un ejército que lo defienda, o muchos guardaespaldas bien preparados para que lo defienda. Pero decía el escritor de los Proverbios, que era inspirado por Dios, dice que la misericordia y la verdad, esos van a proteger al rey. Cuando hay un rey misericordioso, todos lo van a cuidar. Cuando ese rey les habla con la verdad, todos lo van a cuidar. No necesita, ¿verdad?, que alguien ande alrededor, sino que el pueblo entero lo va a cuidar. Entonces, muchas veces la gente dice, ¿por qué necesitan tantos guardaespaldas? Uno, porque tienen temor de que el pueblo los mate o que les hagan algo malo. Pero es porque no tienen misericordia ni tienen verdad. Y dice que con clemencia se sustenta el trono. Hermanos, cuando un rey es clemente, cuando sabe perdonar, cuando sabe darle al pueblo lo que realmente necesita, su trono está seguro, nadie se lo va a quitar. Por eso se han fijado ustedes que hay varios países que tienen un presidente y no lo quisieran cambiar, ¿verdad? Quieren tenerlo otra vez y otra vez. ¿Por qué? Han sido buenas personas, han estado haciendo bien, pero los que realmente le llevan hambre y le llevan problemas al pueblo, esas rapidito el pueblo de una sola vez dicen, no, ¿verdad? No lo queremos. A veces nosotros decimos es que la democracia es el voto. No, la democracia es la respuesta que un pueblo le da a aquellos que están al frente, están arriba. Pero ¿cómo se sustenta eso? Dice: a través de la misericordia y la verdad. ¿Cómo un pueblo se siente bien? Cuando el que está al frente es clemente, ¿verdad? Y dice: perdonémoslos, se equivocaron, hicieron mal, busquemos, ¿verdad?, otra solución, y tratan, ¿verdad?, de mejorar. Y por eso, hermanos, es que esto se da, ¿verdad? A mí me molesta cuando hablan, dicen, no, que la democracia, hermanos, la democracia a veces ha matado tanta gente, ¿verdad? Como todos los otros sistemas políticos que existen. Si tuviéramos gente que está al frente, que es misericordioso, que hable con la verdad y que use la clemencia, quiero decirles que nosotros quisiéramos que esas personas no pasaran 5 o 10 años, sino que pasaran mucho tiempo. Y así decía el escritor, que se puede mantener y guardar a la persona. Este texto que viene me gusta por la edad, ¿verdad? Y es algo que se ha perdido mucho tiempo. Dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Todos los jóvenes, hermanos, bueno, todos fuimos jóvenes, ¿verdad? Y yo creo que quisimos sentirnos fuertes. Y cada gente, ¿verdad?, con su fuerza puede hacer muchas cosas. Y quizás por eso hoy, ¿verdad?, le dan tanta realce a los juegos deportivos que tienen, ¿verdad? Panamericanos, mundiales, los, uh, los juegos, ¿verdad?, que se dan cada 4 años para resacar a los mejores del mundo. Están jóvenes. Ustedes no van a ver saltando garrocha a un viejo, ¿verdad? Se quiebra todo cuando caiga. Ya no van a ver que un viejo ganó, ¿verdad?, los 100 metros libres. Se le para el corazón, ¿verdad?, con los primeros 25 metros que corra. Hermanos, es la gloria de los jóvenes. La
la fuerza que ellos tienen los hace, ¿verdad?, poderosos. Pero hay algo más importante y es la hermosura de los ancianos. Miren, uno desprecia a los ancianos. A veces cree que los ancianos ya no sirven para nada, ¿verdad? Yo hace poco estaba oyendo no sé si era cuento o qué, pero hablaban del burro, del perro y los micos o algo así, ¿verdad? O los monos. Y Dios le estaba dando vida a cada uno, y a uno le dio 50 años, dijo, no, yo solo quiero 30, dijo el burro, si voy a ser burro, ¿verdad? Solo 30 años. El perro dijo, bueno, si yo voy a ser perro toda la vida, entonces solo deme en 15 años. Y el mono dijo, no, si yo voy a ser mono, solo 5 años, ¿verdad? Y, y luego dice, ¿verdad? El que estaba narrando eso de que esa es la vida del hombre. Vive 30 años como hombre, pero dice luego vive 15 años como burro, ¿verdad? Después de los 30, hermanos, hay que trabajar fuerte, ¿verdad? Después de que ya tiene, ¿verdad? Puede haber 45 años, de ahí le tocan 15 años como perro, vaya, difícil. Ya de los 45 para allá trabajar y poner estar a la par, hermano, eso es ya vida de perro, ¿verdad? Y dice, y los 5 años finales, ¿verdad? Los vive como mono, saltando de casa en casa, donde los hijos, donde le da de comer, ¿verdad? Y uno dice, es que así está la sociedad nuestra, hermanos, en la economía que tienen, los, los viejos son una carga porque creen que son inservibles, pero no. Miren la hermosura de la vejez. A veces no se puede entender. Ser viejo es de las cosas más importantes que pueden haber porque hay sabiduría y experiencia, hay buenos consejos, se puede trabajar porque ya se sabe, no se tiene la misma fuerza del joven, pero la inteligencia supera la fuerza. Pero la economía dice, no, 30 años, 40 años y usted no sirve. Y los que van a pagar los seguros dicen, no, hagámoslo de 65 años, exprimámoslo hasta lo último, ¿verdad? Porque solo piensan en términos económicos, pero no ven la sabiduría, la capacidad que puede tener un viejo, ¿verdad? Para ayudar a los jóvenes. Aunque los jóvenes, como les decía, fueran buenos atletas, pero necesitan un viejo que les enseñe las estrategias, cuándo correr, cómo correr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la experiencia no se adquiere en los primeros años, sino que se adquiere ya con el paso del tiempo. Pero eso no se valora, porque las sociedades de nosotros no están hechas para eso. Pero creo que lo que quería, ¿verdad? El escritor de los proverbios es decirnos que los viejos son lo mejor, ¿verdad? Todavía tienen mucho que dar. Cada historia, hermanos, puede ser perfecta, ¿verdad? Si nosotros lo sabemos hacer. Así que no se sientan mal de ser viejo, ¿verdad? Es como cuando me dicen que siente el Señor allí, ¿verdad? Yo volteo a ver, si soy yo, ¿verdad? Entonces me voy a sentar con respeto, ¿verdad? Pero no tenemos, hermano, a mí, miren, a mí me molesta cuando ya los viejos quieren hacerse jóvenes, ¿no? Si ya se pasó la etapa, hay que aprender a vivir la vejez, como dicen, ¿verdad? Con elegancia, con sabiduría, sin sentirse mal por ser viejo. Cada arruga, hermano, ha costado tenerla, ¿verdad? No crean ustedes que las arrugas nos llegaron solo así por así, ¿verdad? Esas experiencias que hemos pasado, si la supieran explotar los más jóvenes, creo que sería ellos sabios, ¿verdad? Para poder llegar allí. Entonces yo creo, hermano, que este versículo, como les digo, me gustó, porque dice que la gloria de los jóvenes cabal es su fuerza, pero les hace falta muchas cosas más, pero la hermosura de los ancianos es su vejez. Así que nosotros, hermanos, tenemos algo grande en nosotros, no tenemos que sentirnos mal, ¿verdad? Claro que no vamos a correr como los jóvenes, porque no necesitamos ya correr. Nosotros podemos caminar derecho donde nosotros vamos. Así que no se sienta mal, ¿verdad? Que queriendo ser joven, ¿no? Mire, ya veo a algunos señores, ¿verdad? Con chores, tenis blancos,
pero ya no pueden caminar como los jóvenes. Es mejor vestirnos como viejos y caminar correctamente, ¿verdad? El bordón, hermanos, es perfecto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tratar no de sentirnos más, sino que decirle a la gente que no nos sentimos mal por la edad que tenemos, ¿verdad? Aceptarla y decir, no, yo así soy, ¿verdad? Y si alguien quiere saber cosas de la vida, pues tiene que buscarme porque yo se las puedo enseñar. Yo a veces no por arrogancia ni nada, pero a veces les digo en la iglesia, ¿qué más puedo hacer yo en la iglesia? Si he hecho casi todo, desde barrer, cantar, visitar hermanos, y les digo, yo he hecho todo. Nadie me va a decir eso no se puede hacer porque yo sé lo que se puede hacer. Entonces, pero esa es experiencia. Entonces creo, hermanos, que ser anciano y llegar a la vejez es una de las cosas que tenemos que sentirnos bien y hacernos, ¿verdad? Respetar por eso, no sentirnos mal, porque a veces uno mismo es el que abre, ¿verdad? El camino para que lo traten mal. ¿Ya? Cuando usted quiere ser payaso, no, hombre, todos se van a burlar de usted, hay que darse su lugar, ¿verdad? Y cuando si quieren payasos, que les paguen, ¿verdad? A alguien, pero no a nosotros, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos un lugar de respeto donde vamos a mostrar todas nuestras buenas cualidades. Y eso, hermanos, es lo que dice, ¿verdad? Este versículo. Y terminando el versículo 30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Y es cierto, hay personas, hermanos, que tienen demasiado, digamos, fuerte la maldad. Uno dice, nacieron malos, no, pero aprendieron, ¿verdad? A hacerlo. Pero una de las formas, como dice, ¿verdad? Aquí siempre este libro de Proverbios, la vara, ¿verdad? Para el lomo, ¿verdad? Del malo. Entonces la vara hay que usarla. Pero este azote fuerte va a ser medicina, lo va a curar. O sea, una persona, cuando uno tiene un hijo y sabe que no va a ser tan bueno, no lo sabe, entonces, hermano, hay que castigarlo fuerte. Porque sabe usted que de otra manera no va a lograr cambiarlo. Eso va a ser su medicina. Y el castigo lo que hace, dice, es purificar el corazón. Para finalizar, quisiera que leyéramos Hebreos capítulo 12. Y en el libro de Hebreos está hablando de que Dios corrige a sus hijos. Hebreos capítulo 12, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 5, y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, la disciplina, los azotes, los golpes que los padres dieron, realmente un día, realmente se sintió, ¿verdad? Bien. Yo no tuve un padre que me castigara, a mí nunca me castigaron, nunca me golpearon, ¿verdad?
porque quizás fui bien obediente, ¿verdad? Siempre le entendía a mi papá. Pero hay gente, ¿verdad? Que a mí sí me tocó que castigar a mis hijos. Un par de veces, pero ahí están, ¿verdad? Hermanos, pero al final, ¿sabe qué hace el castigo? No es para dañar el cuerpo, sino que es para purificar el corazón. Y lo que dice aquí al final de este texto que leímos de Hebreos 12, el versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta, ¿verdad?, que lo disciplinen, sino que es de tristeza. Pero después, o sea, después que ya se ha entendido, ya pasó el dolor y se reflexiona por qué, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, los que han pasado la disciplina saben por qué. Pedro, después que negó al Señor, miren el dolor que le causó, ¿verdad? Dice que lloró amargamente, pero después se convirtió en un hombre fuerte, ¿verdad?, de espíritu. Ya nada lo doblegaba, ya no quiso negarlo. Hermano, yo creo que nosotros vamos a pasar, y Dios en determinados momentos nos va a pasar por algunas disciplinas, van a ser azotes algo fuertes y nos va a causar dolor, va a causar tristeza, pero después que haya pasado eso, creo que vamos a tener un momento de gozo, de tranquilidad, de satisfacción, que Dios quiso corregir nuestra vida para que pudiéramos no solo, ¿verdad?, hacerle más agradable en esta tierra, sino que también para poder estar con Él en el cielo, ¿verdad?, por la eternidad. Estos, hermanos, son los comentarios que yo tenía en estos versículos en esta noche. Vamos a dejarlos aquí. Si ustedes quieren comentar o hacer más grande uno de estos, ¿verdad?, es el tiempo, ¿verdad?, para eso. Nuestro hermano Raimundo va a continuar de esta reunión. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. ¿Alguien quiere comentar, hermanos? ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, Margarita. Nomás en el capítulo de la edad, digo, no cabe duda de que muchas veces habemos personas que ya están, uno mismo se desaparta a veces también de no ser partícipes de los, de los misma familia de uno en una plática o algo, o sea, muchas veces se atemoriza a uno porque se van a burlar de uno. Pero aquí es un buen versículo para aplicarlo a nuestra vejez, de no olvidar de esa sabiduría que hemos vivido y entendido de Dios y que somos, yo creo, los elegidos para poder dar una buena enseñanza y una buena respuesta y contestación a, a las personas, a nuestras propias familias, Sí, a sí, no veces. tenemos, no hay que sentirse mal, hermano, por la edad. No, no, Sí, no, no, no tenemos que, y nos no tienen que tenemos, respetar por la, tenemos, sí, sí, sí. Pero a veces, como usted dice, nosotros mismos sí, nos abrimos alejamos. esas puertecitas para que nos aparten y Sí, nos separan, ¿verdad? sí, ándele, sí. Sí. Y también la de los jóvenes, o sea que digo, que los jóvenes entendieran también, o sea que somos el pilar, el apoyo de la sabiduría, no de la vejez, sino de la sabiduría y el entendimiento, a dar unos buenos consejos a los jóvenes que fueran entendidos y nos tomaran un poquito en cuenta. Pero eso se logra con respeto. Si usted se respeta, Sí, ellos la van a respetar y luego van a confiar, porque el respeto es confianza, ¿verdad? sí, Sí, entonces, es una de las cosas que se debe de tener, porque cuando a uno no lo respetan, nadie va a acercarse, ellos lo van a tener y uno solo puede servir de payaso para ellos, ¿verdad? sí. Pero cuando a uno lo respetan, entonces sí. Yo un día estaba con mi señora allá en el Seguro Social y estaban pasando un montón de médicos y yo le digo, nosotros somos invisibles porque ni siquiera buenos días, ¿verdad? Y todos pasaban a firmar y a firmar. De repente pasó una muchacha y nos dijo buenos días. Y luego se sentó y le dije, usted no es doctora, le dije. ¿Cómo me conoce? Me dijo, porque usted nos saludó, le dije. Ellos no saludan, Ujú. porque creen que uno le es invisible y no lo merece, Sí, ¿verdad? exacto. ¿Sí? Sí.
pero Hermano, a ver, un día esto nos debería de venir a visitar y darnos una semanita a, a trabajar con nosotros acá. ay, algún día ahí tienen a los hermanos. Yo Pues nunca he sí, no, salido de aquí, hermana. pero es bueno, hermano, a veces también Sí, más, yo- que conozca más gente, más, exhortar a más gente. aquí estamos, hermana. Algún día, si Dios lo permite, vamos a Claro, dejar ahí. Sí, que se tenga usted su tiempo. sí. Tiene que sacarlo como ¿Verdad, corte. Armando? ¿Verdad Sí, que sí? sí. Sí, sería una semana de pura delicia. ¿Alguien más? Ok, bueno. Ah, yo tengo un comentario ahí, versículo 24, donde dice ahí que los De pensamientos Jehová son los pasos del hombre. Ajá, sí. También. Y, entonces, sí, ¿cómo va a entender su camino? Y en Deuteronomio 4:6, a ver si lo encuentro el hermano Juan para que lo lea. Dice ahí que la sabiduría del pueblo iba a ser el consejo de Dios. Sí, dice, guardéis pues y ponedlos por obra, los mandamientos, estatutos de Dios, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, okay, ante los ojos de los pueblos. Okay. Así es que este, también en Deuteronomio está otro versículo donde dice ahí que todos los caminos de Jehová son perfectos y buenos. Y luego dice, la falla siempre va a estar con los hombres, con la gente, con el hombre, nunca con Dios. Okay. Así es que no hay que no pensar que pues ahí le falló Dios, no. Nosotros fallamos, pero él no falla. Okay. Y con este de Jefté, Pues, pensando, mande, Jefté, el- di lo que vas a decir, En Maggie. Jueces 11. o sea, el hombre el hombre es el que tiene que entender que somos, que Dios es el que cuida nuestros pasos, el que somos estamos ligados a Dios hasta en el caminar y en todo. Ok. Y sobre Y que tenemos, Jefté, el voto que hizo Jefté, yo me pongo a pensar cómo estaba tan tonto Jefté para hacer obsesión. o tan desesperado porque ya cuando regresó de la batalla, como que está sorprendido que era su hija la que salió. Pues ¿quién más iba a salir de la casa? ¿Verdad? Sí, ¿Quién más? Digo, el que salga, dice ahí, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme. Estaba seguro él tan seguro que no iba a regresar o qué. Y luego dice, ay, mi hija, dice el 35, ay, hija mía, en verdad, me has abatido. Pues si no salía su hija, iba a salir su hijo, iba a salir su esposa, iba a salir alguien de su casa. Aunque ni modo que esté hablando que va a salir un perro o algo. Pero pues yo creo que pues es buena cita que usaste porque ah, es una cosa que dijo sin pensar. Sí, Pues, ¿qué no lo por puede? pensó eso, en nada. Mi por casa, eso pues, dicen ok, proverbios que tenemos que pensar. sí. Y eso de la rueda del molino, Ahí ah, está. pues no dice rueda de molino, pero la rueda, Solo la rueda, sí. ajá, y con esa rueda, pues quebras separas el maíz, pasas la rueda y le sacas el aceite a la- al olivo, y y el rey, con los malos, dice, esto es lo que voy a hacer contigo. O sea que, eh,
los va a matar o les va a quitar todo lo que tienen. Les va a quitar todo lo que tienen. Los va a dejar como que dice en la calle. Es lo que yo pensé, es lo que yo pienso que es la rueda. Okay. Y pues sobre el espíritu del hombre, ¿qué nos provoca hacer inventario de nuestro ser? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Verdad? Porque no nomás no nomás somos carne, también somos espíritu, somos alma, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos nuestros momentos donde nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿O qué va a pasar conmigo? Pues es el Espíritu de Dios que nos ha dado, ¿ok? Y es ah, para escudriñar las partes más profundas de uno, ¿ok? Uno puede dejarse y, y como quien dice, cauterizar la conciencia para no hacer estas ah, preguntas de uno, ¿verdad? ¿Por qué estoy comportándome así? ¿Por qué estoy dejando que mi mente o mi conciencia este, que la conciencia no me moleste por cosas que estoy haciendo? ¿Ok? Y es el Espíritu de Dios en nosotros que nos provoca a hacer preguntas profundas de lo que está pasando con nosotros. ¿Ok? Y a mí me duele mirar hermanos o hermanas que pues son ah, miembros de la iglesia de Cristo y todo, pero no escudriñan su panza, porque la palabra esa, la parte más profunda está hablando de las entrañas de uno, que no, no se preguntan, ¿verdad? ¿Para dónde va esto? ¿Por dónde voy? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Ok? Porque yo creo que todos tenemos conciencia y queremos hacer el bien, porque no nomás es una cosa mental, es una cosa de conciencia y el Espíritu es el que quiere hacer el bien con nosotros, ¿ok? Y es lo que el Espíritu de Dios nos ayuda para investigar. Y Mm, la última comentario exquisito es sobre ah, la vejez, ¿ok? ¿Y por qué es lo que quieres? ¿Fuerzas o sabiduría? ¿Ok? Porque la gloria del joven es su fuerza, ¿ok? Pero obviamente joven no tiene sabiduría. Puede ser una persona como ¿cómo se llamaba? El que levantaba pesas, que hizo muy famoso, el Arnold, el Arnold Schwarzenegger, que estaba bien, ¿verdad? Bien fuertote y todo, pero sin sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría, pues no lo vas a tener, solamente que inviertas desde que eres bien jovencito para tener sabiduría y estar fuerte, ¿ok? Pero la fuerza se acaba, pero la sabiduría no. Sí. Que las fuerzas pueden ir disminuyendo y la sabiduría puede ir creciendo siempre. Okay. El hombre interior se va renovando todos los días y el exterior se va desgastando. Okay. Pero aquí tenemos a Juan, que hace unos 10 años, cuando andábamos todavía corriendo los maratones, que quería correr los 10 kilómetros en 39 minutos. Y a mí me chicoteaban porque me lo llevo con 15 años y me chicoteaban. Y me decían, dale, Raimundo, tú puedes correr este. Pa, 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 pa. Le digo, no, yo no me voy a agarrarme el pavo, la carrera del pavo y es todo. Ahí, como quien dice, me voy a jubilar. Y y Marta me dice, yo te compro el pavo, me decía, para que no vayas a la carrera. Pero la cosa está que el tiempo pasa y el cuerpo se va desbaratando. ¿Ok? Y sí es bueno hacer ejercicio y todo, ¿verdad? Para preservar lo que se pueda en la vejez, pero lo sí, importante es que uno adquiera la sabiduría. ¿Ok? Y las canas, pues supuestamente, si tienes un consejo, pues le voy a preguntar a esta persona, ¿verdad? Y casi todo el tiempo te aseguro que va a ser una persona mayor, ¿verdad? Tengo problemas aquí, le voy a preguntar a aquella persona. ¿Ok? Porque un joven si le pides consejo, un joven no no tiene en su mente todavía la sabiduría para darte un buen consejo. Sería raro, ¿ok?
pero de seguro si vas con una persona que tiene tiempo, pues te puede dar ejemplos, te puede dar de sabiduría, ¿verdad? Que alguien joven no la va a tener. Yo me acuerdo que mi tío Freddy tenía 76 años, creo unos 70 años cuando nos fuimos a vivir al rancho, y yo estaba joven, y a veces iba a hacer algo y mi tío se reía. Me decía, ¿vas a, ¿quieres andar jalando baldes toda tu vida o qué? ¿Por qué, tío? Porque podemos traer el agua con, con siphon, decía, ¿cómo se dice? Cuando le chupas y con gravedad. Y él ya había medido, son como 20 pies del pozo donde estamos como 20 pies más para abajo, es decir, no tenemos que andar jalando baldes, podemos sacar el agua ¿cómo le dicen? Con gravedad, pues. Y luego me decía, mira, aquí podemos hacer una presita chiquita y tener más agua. Y pues estaba usando su sabiduría, ¿ves? Y yo joven, pues podía andar con baldes y todo, pero él no. Y él le buscaba por otro lado. Y tenía su sabiduría para hacer las cosas. Más vale maña que fuerza, dicen, hermano. La maña, sí, Entonces los viejos nos hacemos mañosos. sí. No, tú, yo no. Sí, sí, yo empleo muchas cosas así. No invente, no Yo invente, empleo hermano. muchas- Sí, 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 yo ya no puedo abrir una botella con agua, entonces le amarro una liga y esa liga hace fuerza y ya no me irá rapidito la abro. Entonces es maña. Esa es la sabiduría, hermana. Ahora, algo feo, Se algo llama feo sabiduría. es una persona anciana que no tiene sabiduría, Sí, Ándale. que todavía tira sus barrinches, eso. caprichuda o caprichudo, perdón, Sí. Ahí habla. ¿verdad? Que no ha madurado, pues, que Sí, todavía sí. hace grandes errores, ¿verdad? Y y no piensa las cosas. Eso sería lo más feo. Una persona anciana sin sabiduría. Y yo creo que ahorita tenemos el problema con muchos políticos que ya están grandes, pero están estancados con sus mañas, malas mañas. Y no muestran sabiduría, hacen propuestas que vemos que no benefician al pueblo, solamente sus propias bolsas. Andamos buscando a uno, queremos uno, un político bueno, honesto, que no le deje que esté viejito, y, pero eso sería lo peor. ¿Alguien más? Si no, pues vamos a apagar la grabadora. Mm, Bueno, hermano, ya está invitado para venirse para acá una semana, Ah, 2 semanas. una semana. Piénselo, hermano. Sí. Hay que programar, hay que trabajar en eso, Raimundo.